Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Cuando las crisis son largas, como la que afecta a Chile, el deterioro es constante, progresivo y va horadando todo lo que conocemos. Lo que creíamos sólido, descubrimos que no lo era. Lo que considerábamos estable, debemos finalmente admitir que en verdad era algo enclenque. Lo que se fundaba en la antigüedad de las tradiciones y prácticas centenarias, debemos finalmente rendirnos a la evidencia de que eso era solo cáscara que escondía vacío y poco más. Las instituciones, como sabemos, las hacen las personas y es el deterioro de nuestro capital humano, de nuestras capacidades, la pérdida de consenso mínimo sobre el país que queremos, el agotamiento de un modelo de desarrollo, la ausencia del deseo vital de convertirnos en una gran nación y los verdaderos pesos de plomo que se han puesto a la economía, muchas veces con el consenso de la derecha, lo que ha provocado el enorme estancamiento en el que estamos. Un ejemplo de todo esto es el anuncio de la cárcel de alta seguridad que luego de tantas muertes ocurridas durante un fin de semana largo, lo de muertes es un eufemismo porque fueron 18 asesinatos, que ha provocado una polémica enorme. Este es un anuncio que realizó el presidente. Y voy a hacer un paréntesis, si me lo permiten. Primero hay que pedir permiso, yo lo pido, a Camila Vallejo, porque ella hace algunos días, cuando alguien recordó hechos del pasado, ella, Camila, despectivamente habló de arqueología tuitera, como si recordar lo que alguien dijo o hizo es algo como despreciable. Es posible que sea una práctica ajena a los estudios geográficos, Vallejo de eso entiende, pero aunque ella se enoje, recordemos, el país ha cambiado tanto en poco tiempo, yo creo, que ya nadie, por ejemplo, osaría decir que no se deben hacer controles de identidad. Esto ocurrió hace muy poco tiempo. Eduardo Vergara, que es el actual subsecretario de Prevención del Delito, que había sido ni más ni menos que jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se opuso al control de identidad. Lorena Fríes, actual diputada, en el tiempo en que era jefe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, también se opuso. El 5 de enero de 2021, no hace mucho tiempo, fue cuando Maite Orsini, Giorgio Jackson, Miguel Crispi, Catalina Pérez, la de Revolución Democrática, Jorge Brito, Boris Barrera, Claudia Mix, Daniela Chicardini, Emilia Nullado y Cristina Girardi presentaron un proyecto de ley. ¿Sabe lo que querían? Derogar cualquier control preventivo de identidad, derogar la ley antibarricadas y derogar la ley de seguridad del Estado. Todo junto, una especie de combo legislativo para mayor inseguridad. Solo como un detalle para que usted se dé cuenta cómo iba la cosa. Para derogar la ley antibarricadas, estas señoras y señores dijeron, este fue el argumento que dieron, una legislación penal profundamente lesiva de los derechos fundamentales de libertad de reunión, de asociación, de expresión y el derecho a la protesta. O sea, para ellos era fundamental la barricada para asociarse,
la barricada para reunirse, la barricada para expresarse, así estaba la cosa. Sobre el control de identidad, Boric se opuso, explicando que el control de identidad preventivo no es otra cosa que violencia de clase. La ley al servicio de los ricos. Así pensaba Boric hace poco. En 2017, en la votación de la idea de legislar sobre el control de armas, Gabriel Boric y Giorgio Jackson fueron los únicos votos en contra de la idea de legislar. Boris, Jackson y Vallejo fueron contrarios a la ley contra los fuegos artificiales, contrarios a la ley Juan Barrios, esa que se dictó cuando a un camionero lo quemaron en su cabina, la ley que exige la renuncia al uso de la violencia en política y la ley de protección de infraestructura crítica. ¿Les suena, no? Ellos fueron contrarios a todo eso. El programa de este gobierno prometía eliminar la Ley de Seguridad del Estado y la Constitución que apoyaron eliminaba el estado de emergencia. Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Carol Cariola, Carmen Hertz se oponían, recuerden ustedes, a la renovación del estado de emergencia de la Araucanía, el mismo estado de emergencia que hoy mantienen. En cuanto a la ley antisaqueos, el encargado directo de la seguridad, Manuel Monsalve, el actual subsecretario del Interior, estimaba que esa ley era inconstitucional. Después del caso Pío Nono, hablaremos de eso más adelante, Álvaro Elizalde condicionó la salida del general Mario Rosas de la Dirección General de Carabineros y si no salía, por el caso Pío Nono, amenazaron con no aprobar la ley de presupuesto de Carabineros. ¿Por qué recuerdo todo esto? Perdón, Camila. Y lo recuerdo solo en pequeñas dosis, porque la institucionalidad y el deterioro de la seguridad pública ha sido obra de muchos, no solo de los delincuentes, no solo de extranjeros que han llegado a Chile. La institucionalidad se ha ido progresivamente debilitando de distintas maneras, como con estas actitudes que le acabo de señalar, por ejemplo. Cierro el paréntesis. Los mismos, con Gabriel Boric, ahora presidente, esos mismos, ahora proponen la construcción de una cárcel de alta seguridad. Dicen que se elevará esta construcción, que se construirá en el llamado Distrito Judicial o Distrito Penitenciario de Santiago, el que está en la avenida Pedro Montt. Ahí están los tribunales, ahí están los juzgados, ahí está el centro de justicia. Hay un permanente movimiento de abogados, de presos, de gendarmes, muchos presos que llegan custodiados. De ahí salen los condenados. Al frente del centro de justicia, calle por medio, una calle no tan ancha, pero con bandejón central, a metros hay unos curiosos boliches, unas construcciones a mal traer, pintadas a la rápida, boliches, una especie de construcciones a medio derrumbarse, pero pintadas para que tengan un buen lejo, un buen parecer. ¿Qué hay en esos boliches? Ahí atienden abogados, con unos letreros pintados en la fachada del nombre abogado, una cosa rarísima. Son establecimientos como si fueran un almacén de esquina, de barrio. Ahí tienen sus bufetes, esos bufetes. Unos abogados que están como, perdone la expresión, a la guaite, a la espera de algún cliente ocasional, de un familiar desesperado. Son abogados para los que todo cliente es bienvenido. Bajo el sistema antiguo estaban, abogados antiguos lo recordarán, los excarceleros. Ahí todavía sobreviven algunos en medio de ese micromundo. Este es el ambiente. Un poco más allá está el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, la antigua penitenciaría de Santiago, la PENI, creada en 1843 bajo el gobierno del general Manuel Bulnes y colindante Santiago I. Y más allá, el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad, el REPAS. A vista y paciencia de todos, usted si camina va a ver un furgón, color blanco, medio oxidado, no lo mueve nadie, destartalado, con una cadena que lo amarra a un árbol grueso. Ese furgón medio abandonado sirve como una extraña oficina a alguien, no sé para qué. Ese es el ambiente. Deambulan por ahí, en forma permanente, unos personajes cuyas característica común es la agilidad.
la capacidad del paso rápido, la capacidad de la carrera corta y la habilidad para el lanzamiento. Son los peloteros, los que lanzan una especie de pelotas donde va droga, armas, celulares, cualquier cosa que sirva al interior de ese recinto separado por esa muralla que la pelota la cruza por encima. Ese es el ambiente. Y ya que está ese barrio, ya que existe todo eso, el ministro Luis Cordero dijo que ahí se haría la nueva cárcel de alta seguridad. Iracy Hasler, la misma que decía que había que democratizar los espacios públicos con más y más comerciantes ambulantes porque había que beneficiarlos a ellos, porque creo que para ella ellos no son neoliberales, hace meses que está en modo de campaña. La alcaldesa de Santiago, militante del Partido Comunista, ahora saca a los ambulantes, expulsa a los ocupas de inmuebles que por ellos invadidos, hace puntos de prensa con policías detrás, equipó a unos guardias municipales con trajes tácticos, tipo comando. Algo así como, para Iracy, París bien vale una misa, Santiago bien vale una misa. Y ocurre que Iracy Hasler se opuso a la cárcel de alta seguridad que se elevara, se construyera en la comuna de Santiago. Ocurre que esta Iracy candidata además logró un milagro, que todos estén detrás de ella, incluyendo los concejales de derecha como Patricio Mequis. Logró que la apoyen parlamentarias comunistas de su partido, tipo Carol Cariola, Alejandra Plasencia. Bueno, pero eso se da por descontado. Pero sumó a gente del Frente Amplio. En esta oposición a la cárcel de alta seguridad, sumó a Lorena Fries, Gael Jomans, Emilia Schneider y al amigo del presidente, al nunca tan bien ponderado Gonzalo Winter. Y también sumó gente de la ex Concertación, como Daniel Melo y Juan Santana, del Partido Socialista, y Jaime Araya, independiente en cupo PPD. Atención, sumó gente de derecha, como Cristian Moreira de la UDI y Eduardo Durán de Renovación Nacional. Lo notable es que además incorporó a su cruzada a Johannes Kaiser. O sea, solo Iracy ha logrado unir en algo al menos desde el Partido Comunista hasta Kaiser. Me refiero a Johannes Kaiser. Todo esto es notable. Como todo esto necesariamente hay que mirarlo con una óptica electoral, por el otro lado, Mario Desbordes, el candidato de la derecha, miraba como un espectador, cogido por la sorpresa, en un evidente fuera de juego. Esta es la pugna, Iracy Hasler contra el ministro de Justicia, Luis Cordero. Pero ¿qué quiere el ministro de Justicia, que es un experto en derecho administrativo? ¿Qué quiere Luis Cordero? Construir rápido. Saltarse lo que los empresarios han llamado la maldita permisología, o sea, la burocracia administrativa de la que el Cordero es experto. Es notable cómo toda esta maraña burocrática creada por los políticos ahora les rebota a ellos. ¿Y cómo pretende eludir la permisología Luis Cordero, el ministro de Justicia? Saltándose a Iracy Hasler. ¿Cómo se hace? Aplicando una ley que se dictó hace pocos meses. Recién se promulgó en diciembre pasado, la ley número 21.636. Esta ley se creó. A ver, leo el mensaje. Usted sabe que el mensaje de la ley es básicamente el concepto, es la idea, es la filosofía de la ley, qué es lo que se pretende. ¿Y qué dice el mensaje? Es necesario introducir disposiciones complementarias especiales a la normativa sobre planificación territorial con el objeto de establecer consideraciones particulares en atención al interés público y al apropiado resguardo a la seguridad de la población vinculadas a la, esto es importante, reconstrucción, ampliación y mejora de establecimientos penitenciarios, o sea, consideraciones especiales. Una norma especial para reconstrucción, ampliación y mejora de establecimientos penitenciarios. Y aquí está el problema, porque la cárcel que pretende instalar, construir el gobierno, es una cárcel nueva. No se habla de una reconstrucción, no se habla de una ampliación, no es una mejora. Y ocurre que el plan regulador de Santiago no contempla una cárcel nueva. Iracy Hasler tiene razón.
el ministro de Justicia está usando un resquicio legal, o mejor, está tratando de aplicar una ley donde no es aplicable. Es un fraude. Yo creo firmemente que es necesaria una cárcel de alta seguridad, incluso en el lugar que proponen Boric y Cordero. Pero el argumento legal que da el gobierno es claramente un fraude a la ley. Y es así, con este tipo de actitudes, es como se destruyen las instituciones. Porque tan loable es el objetivo, tan importante es el objetivo como el camino para llegar al objetivo. Tiene que ser un camino que sea legal. Irasí acusó a Gabriel de improvisación. Él y también Carolina Toá dijeron que no improvisaban. La cárcel nueva estará al lado de Santiago 1, en unas dependencias que hace casi unos 100 años ocupa el ejército para ahora certificar munición y explosivos. Aunque Boric dice que nada de esto es improvisado, al ejército lo tomaron de improviso, no tenía idea, y está mirando dónde traslada sus enseres. Solo un dato: bajo el gobierno de Sebastián Piñera, se inició y se financió y se terminó bajo este gobierno, se realizaron importantes trabajos en la cárcel de alta seguridad que ahora se llama Repas. Ahí hay 387 cámaras, entre ellas cámaras térmicas. Hay sistema de escaneo corporal, hay un sistema antidrón automatizado, o sea, hay una cárcel de alta seguridad. Pero esa cárcel está casi desocupada, pese a que está casi nueva, se inauguró hace poco. Ahora, no hay cárcel de alta seguridad que sea inmune, y no me estoy refiriendo a los drones, al juez Daniel Urrutia, o jueces tipo Daniel Urrutia. Hace mucho, este juez se definió como latinoamericanista y hace un tiempo, accedió a la petición de un peligroso narcotraficante colombiano condenado a 15 años de cárcel, y accedió a la petición del colombiano de tener relaciones íntimas al interior de la cárcel de alta seguridad. El juez Urrutia le dijo que sí, pero la cárcel de alta seguridad no está acondicionada para este tipo de menesteres. Pero él dice que sí. Entonces, uno podrá poner cámaras, sistemas antidrones, sistemas de verificación corporal, pero sistemas anti-jueces Urrutia, no hay cárcel de seguridad que resista. Así se destruye la institucionalidad, con este tipo de magistrados, pero también con estas interpretaciones del ministro Luis Cordero. El gobierno ha iniciado una gran ofensiva en asuntos de seguridad. Desde el presidente hacia abajo hablan casi a diario de este tema. Se anunciaron 1.669 nuevos carabineros disponibles para la región metropolitana. 760 son reasignaciones y 909 son nuevos carabineros. El esfuerzo es casi todo, en un 90%, para la región metropolitana. Para el resto del país, prácticamente cero. En estos puntos de prensa, las autoridades han dicho que la seguridad mejora. Lo que ocurre, dicen, es que la gente no se da cuenta. Usted y yo no nos damos cuenta, pero el asunto está mejorando. Dicen que el plan Calles sin Violencia es tan exitoso que lo van a extender a toda la región metropolitana. En estos momentos solo se aplica en algunas comunas. Pero hay un informe del Instituto Libertad que no dice eso, sino que todo lo contrario. ¿Qué hicieron? Compararon los meses de enero a abril del año pasado, antes de que se aplicara el Calles sin Violencia, este programa, y enero y abril de este año, donde en las comunas en que está vigente este programa. Y ocurre que los homicidios a nivel nacional no es como dicen las autoridades, sino que aumentaron en un 1,3%. Y en las comunas de la región metropolitana aumentaron en 2,5%. Y en cuanto a los delitos de mayor connotación como homicidios, violaciones, robos, etc., el aumento a nivel nacional fue de un enorme 9,9%. En las comunas del centro, ¿cuáles son? Donde se aplicó el programa, Valparaíso, Viña del Mar, Cartagena, Quilpué, Rancagua, Talca y Chillán, los homicidios aumentaron en un 18,1%. Y en la zona sur, Concepción, Coronel, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique, Punta Arenas, atención, los homicidios aumentaron con este plan en un enorme 42,8%.
el plan solo resultó en el norte, donde bajaron fuertemente los homicidios en un 32,5%. Las cifras están ahí, y yo tengo la impresión que no es para tanto este exitismo que hay en el gobierno. Las instituciones van cayendo una a una, pero cuando cae la policía, cuando cae el Poder Judicial, es que ya se está en etapas de cierta agonía. Es por eso que lo que sucede en el Poder Judicial es un signo de tal brutalidad. El hecho de que la Corte Suprema haya pasado por periodos de oscurantismo, eso no es noticia. Ha tenido periodos muy malos, pero lo que está ocurriendo ahora, en que hay una guerra civil al interior de la Corte Suprema, una guerra entre iguales, en medio de animadversiones, de malos humores, de odiosidades, de celadas, de trampas, de intereses, es lo que tiene, la verdad es que, impactado al mundo jurídico. Hace muchos años que hay bandos, que hay tendencias, que hay grupos, pero no se había visto que la Corte Suprema haya tenido como ahora tan poca autoridad y que se le haya dicho con desparpajo por varios, ustedes actúan de manera ilegal. La Corte Suprema, en los países civilizados, no solo tiene el deber de resolver las controversias entre partes, sino que es el máximo intérprete de la ley, el que fija, como dicen los tratadistas, la recta doctrina. Por eso tienen o debieran tener esa aura de sabiduría que les otorga, en teoría, el conocimiento, el sosiego ajeno a las pasiones, y no solo la facultad de decidir sin contrapeso de otro poder, tienen mucho poder, no hay contrapeso, salvo una acusación constitucional, sino que además tienen la facultad de imperio, o sea, eso de hacer ejecutar lo que ellos juzgan, lo que ellos resuelven. Describo todo esto que es conocido de sobra por los abogados, solo para que se sopese la altura desde la que ocurre la caída, el desplome, o si usted quiere, la demolición. Luego del caso Audios, la grabación en la oficina del abogado Luis Hermosilla y la incautación de su teléfono y los WhatsApp ahí contenidos, las esquilas están provocando muchísimo daño. En el teléfono, por ejemplo, había un mensaje enviado por el fiscal Carlos Palma, que era un pantallazo de un WhatsApp enviado por Gonzalo Migueles, quien le ofrece desistir de su eventual postulación al cargo de fiscal nacional, en pos de un tercero, que se supone que es José Morales, a cambio de la Fiscalía Centro Norte y un doctorado en el extranjero. ¿Quién es el oferente? Es Gonzalo Migueles. ¿Quién es Gonzalo Migueles? La pareja de larga data de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Juan Poblete era un ministro de la Corte Suprema al que hoy se considera un simple delincuente. Antes de esta gravosa condición, envió un mensaje a Mario Desbordes cuando era ministro, haciendo lobby para la nominación a la Corte Suprema de María Teresa Letelier. La posición al Senado la debía hacer el presidente Sebastián Piñera. Bueno, ocurre que Letelier hoy es ministra de la Suprema. Recordemos que en los WhatsApp hay de todo, desde la ayuda al ministro Juan Poblete, que finalmente este ministro terminaría en la cárcel, hasta el cuaderno de remoción de la Corte Suprema en contra de él, que era reservado y que el notario Francisco Leiva se lo mandó al mismo Poblete. O sea, un ministro de fe pública, Leiva, en muy malos pasos. Y también está el WhatsApp, en el que el ministro Lamberto Cisterna solicita apoyo a Juan Poblete para que la notario de San Miguel, Patricia Valentina González Huerta, sea nombrada como notario en Lo Barnechea. Esa notaria es esposa de Eugenio González, uno de los operadores o lobista judicial, muy vinculado a Guido Girardi. A ver, estos son pequeñas cosas porque hay mucho más. Entonces, frente a todo esto, la Corte Suprema constituyó una comisión de ética para indagar a los ministros Ángela Vivanco, María Teresa Letelier, Jean-Pierre Matus, Mario Carroza. La comisión de ética le pidió al fiscal nacional Ángel Valencia los WhatsApp del abogado Luis Hermosilla. ¿Y qué dijo el fiscal nacional, Ángel Valencia? Les contestó a los ministros de la Corte Suprema de esta comisión de ética que ¿qué se imaginan ustedes? Ustedes me están pidiendo algo ilegal. En otras épocas esto no habría ocurrido, seguramente porque la petición
Por ser ilegal no la habrían hecho. O sea, los ministros están dando palos de ciego. Ocurre además que la Comisión de Ética es una comisión, como se dice, ad hoc, una comisión especial, una comisión para este caso, porque problemas éticos ha habido antes, pero los ministros en ese antes no constituyeron ninguna comisión. Por lo tanto, esta es ad hoc para el caso, es una comisión especial. Tan especial que es una comisión que no está contemplada en ninguna ley, por lo que no se conocen ni sus facultades, ni la forma en que se eligen las personas que la integran, ni su procedimiento, ni las eventuales sanciones a aplicar, ni la capacidad para ejecutar esas sanciones. Eso que sea ad hoc lo demuestra el hecho de que ya antes ha habido problemas con jueces, como el caso del nombramiento de Dobra Luksic, nombramiento fracasado, o el caso de la jueza que ejercía escondidas funciones desde Italia. Y la comisión nunca se formó porque no existía, porque es para este caso. Pero hay un asunto más. La Constitución dice, en su artículo 19, que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales. Lo dice textual, estoy leyendo la Constitución. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallara establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho. Cuando notificaron al ministro Jean-Pierre Matus, lo notificó la comisión, Jean-Pierre Matus le dijo a sus colegas jueces que la comisión, ustedes, están cometiendo una ilegalidad. Cuando notificaron a la ministra Ángela Vivanco, ella les dijo lo mismo, ustedes cometen una ilegalidad. Y agregó algo más, que dos jueces, ni más ni menos que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y la jueza Andrea Muñoz, debían inhabilitarse por manifiesta animadversión en su contra y por emitir juicios previos. O sea, lo que hay en la Corte Suprema es una guerra civil. Están peleando entre ellos. El ministro presidente de la Corte, que es Ricardo Blanco, envió estas solicitudes de inhabilidades presentadas por Ángela Vivanco a la Corte de Apelaciones para que resolviera. Y la Corte de Apelaciones les contestó. ¿Y sabe lo que les contestó? ¿Qué me están ustedes pidiendo? Lo que ustedes me están pidiendo, señores de la ministros de la Corte Suprema, es ilegal. Una vez más, le refriegan en la cara a los ministros de la Corte Suprema su actuar ilegal. ¿Ve usted que es una casa de remolienda? ¿Cuál es la razón? Lo que dije hace un rato, esta comisión no está arreglada por ley alguna. Resuelvan ustedes que crearon eso, le dijeron los ministros de la Corte de Apelaciones. Ahora, tiene que ser muy ilegal algo para que jueces inferiores le digan a sus superiores que están cometiendo una ilegalidad. Así está la cosa. ¿Qué le queda a la persona que anda a pie por la calle si entre ellos dicen que se cometen ilegalidades? ¿Qué pasará con la persona que no tiene ningún poder, ninguna posibilidad de reclamar? Así está la cosa. Pero ocurre algo más. Uno de los principales impulsores de la Comisión de Ética es el juez Sergio Muñoz. Y ocurre que un abogado decidió denunciar ahí en esa Comisión de Ética al mismo Muñoz. Es como ese cuento del cazador cazado. Por eso esta semana en la Corte Suprema había tanto nerviosismo. La historia es la siguiente. La hija del juez Muñoz se llama Graciel y viven juntos. Es la misma que se fue a Italia mintiendo y empezó a dictar sentencias desde Italia. Pero o resoluciones por lo menos, hace unos años, Graciel quería seguir con sus inversiones inmobiliarias. Ella cree en el ladrillo y el cemento. Tiene 18 inmuebles, le va muy bien como jueza. Estaba comprando de un viaje otros 4 departamentos a la misma empresa en 2 proyectos. Uno de estos proyectos, donde estaba comprando 2 departamentos, estaba su construcción detenida por acciones judiciales que estaban siendo conocidas por la sala que preside su papá, Sergio Muñoz. Graciela entonces quiso desistirse de la promesa de compraventa que ya había firmado, ya que recibió información de su papá de que moviera la plata de ahí, porque eso podía demorar mucho. Incluso la ejecutiva de la inmobiliaria dio a entender que Graciel le dijo que incluso se podía perder el juicio.
y por lo tanto que no habría ningún departamento ni proyecto. Y el argumento fue fuerte. ¿Qué dijo? Mi papá es ministro de la Corte Suprema y ve el tema. Eso se lo dijo a la funcionaria de la inmobiliaria. Cuando esto se denunció hace 2 años, los abogados lograron inhabilitar al juez Muñoz. Él no lo había hecho, lo inhabilitaron, pero no se formó ninguna comisión de ética. Ahora se denunció Muñoz. Muy crítico Muñoz siempre, Sergio Muñoz, con los conflictos de interés ajeno, pero sin que le importen los propios. Pero ¿se da usted cuenta cómo está la Corte Suprema? Por eso estoy diciendo cómo se deterioran, o estoy explicando cómo se deterioran las instituciones. Hace unos días se dio a conocer el fallo, porque hasta ahora solo conocíamos el veredicto, pero se dio a conocer el fallo que absolvió al carabinero Sebastián Zamora en el caso Pío Nono. Este es el caso en que la fiscal Jimena Chong acusó al carabinero de homicidio frustrado y de lanzar a un manifestante desde el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho. La sentencia es brutal, porque condenó en costas a la Fiscalía y también a los querellantes particulares, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, dirigido en ese tiempo por Sergio Mico, a la Defensoría de la Niñez, dirigida por ese entonces por Patricia Muñoz, y a varios más. El fallo fue un golpe durísimo para el Ministerio Público. Aquí hay personas imprudentes, porque hablar de Ministerio Público es hablar de una especie de nebulosa. No, aquí hay personas imprudentes con nombre y apellido. El fiscal regional metropolitano Centro Norte Javier Armendáriz y Jimena Chong. El tribunal los condenó en costas, o sea que deben pagar en parte los costos del juicio, que naturalmente ellos dos no van a pagar, sino que todos nosotros, usted y yo, vamos a pagar por culpa de ellos. Porque que el tribunal ordene pagar las costas a la parte perdedora es excepcional y solo ocurre por un motivo, por una razón, cuando no hubo motivo plausible para ir a juicio, cuando fue solo una bravuconada, cuando fue solo una fanfarronada, cuando fue una chulería, dirán algunos. ¿Qué dijeron en forma unánime los jueces que absolvieron al carabinero Zamora? Dijeron lo siguiente: habiendo sido el Ministerio Público totalmente vencido, se le condenará en costas. Ello porque además estiman estos sentenciadores que, al amparo de todas las argumentaciones que se han desarrollado en este fallo, no puede estimarse que hubo motivo plausible para sostener la acusación fiscal. Nunca hubo fundamento, nunca hubo una razón, nunca hubo un motivo para acusar razonablemente al carabinero Sebastián Zamora. Nunca. Incluso más, se supo, ahí se dice, que el mismo día de la acusación, 4 de octubre de 2020, los policías de la PDI que investigaban el caso entregaron a Jimena Chong un informe en que señalaban que su tesis del caso en cuanto al dolo no tenía sustento. Y pese a eso, Jimena Chong siguió todo este tiempo sin tener antecedentes serios alguno persiguiendo al carabinero Zamora. Y solicitó incluso, Jimena, la prisión preventiva de Zamora y la obtuvo, por lo que Zamora estuvo preso. Pero hay algo más. Esto yo creo que es muy importante. Los policías pidieron a Jimena Chong realizar pericias para sostener o descartar su teoría del dolo, o sea, si es que existía o no la intención de matar a Zamora. Y Jimena Chong se negó. Y ocurre que un fiscal debe investigarlo todo, lo que beneficia o lo que perjudica a un imputado. Es lo que se llama el principio de objetividad. Después de este fallo, pareciera que, al menos por dignidad profesional, Armendáriz y Chong debieran renunciar. Naturalmente que no lo van a hacer. Pero se imagina qué ocurre con esos juicios que no son mediáticos, que no están sujetos al control público. ¿Cuántos abusos se cometerán si en este se cometieron abusos desmedidos? Casos como este, el de estos fiscales, son los que demuelen las instituciones. El gobierno ha resuelto estirar la mano. Está pidiendo a todos los chilenos, a usted, a mí, a todos, que metan la mano a su bolsillo para financiar a Televisión Nacional.
El canal público, usted debe saberlo, está absolutamente quebrado y está quebrado debido a la mala gestión. Naturalmente que los que han hecho esto no responden. El 15 de mayo de este año, Francisco Vidal dijo que Televisión Nacional tenía un endeudamiento de 50.000 millones de pesos. Ahora dijo que a partir del 2027 debe empezar a pagar la primera cuota con un crédito que debe al banco BCI por 72 millones de dólares. Este crédito es con aval del Estado, o sea, usted y yo lo vamos a terminar pagándolo. ¿Se da cuenta de las enormes pérdidas del canal? En estos momentos, para que usted tenga una referencia, en estos momentos está a la venta Chilevisión, que es muchísimo más que Televisión Nacional. Y Chilevisión vale entre 10 a 12 millones de dólares y nadie lo ha comprado. Y TVN debe 50.000 millones de pesos, debe 72 millones de dólares, está quebrado absolutamente, no tiene ninguna posibilidad de pagar su deuda. Pero ¿se da usted cuenta del desastre de Televisión Nacional y la osadía de seguir pidiendo dinero a los chilenos para algo que no tiene solución? ¿Por qué no aclaran con transparencia la estructura de costos de Televisión Nacional? Porque no lo hacen. Pero hay algo más. Francisco Vidal fue a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados a pedir otros 30 millones de dólares. Iba acompañado de Camila Vallejo. La exposición de Vidal fue una mezcla de frivolidad, de superficialidad, de trivialidad. Vidal justificó que y eso es lo que dijo, mientras el canal estatal transmite contenidos culturales, en el canal de al lado tienen a un compadre bailando, un compadre cocinando y bueno, contra eso no se puede competir. Naturalmente que el asunto de los medios es mucho más complejo. La televisión está pasando por una crisis, la están pasando todos los medios tradicionales. Televisión Nacional no ha tenido pero ninguna capacidad para adecuarse a los tiempos, porque vive de todos nosotros. Porque se gastaron los 72 millones de dólares, porque no están, porque se los gastaron. Y mientras se los gastaban, no tenían ningún interés en modernizarse. Si la gente no la ve, no es por sus programas culturales, sino porque muy pocos tienen, que además tienen pocos, sino simplemente porque lo hacen mal. En un mundo complejo, con redes sociales, con plataformas, con otros sistemas de comunicación, con un entorno publicitario en evolución, las pachotadas de Francisco Vidal son una demostración evidente que sus casos es solo el del pedigüeño simpático, pero totalmente ignorante de los asuntos de que habla. Sucedió además algo divertido. Camila Vallejo, que es geógrafa de formación, dijo que si le pasaban los 30 millones de dólares, los iban a guardar, no los iban a gastar, y que con su rentabilidad se iban a sostener. Y dijo que obtendrían, con esa rentabilidad, unos 5.500 millones de pesos anuales. Camila andaba tan perdida porque ella dijo que rentaba 4%, pero resulta que el 4% no son 5.500, pues son 1.200 millones. O sea, no solo eso dijeron para explicar cómo querían financiar Televisión Nacional, sino que además dijeron que podría haber aportes privados mediante rebaja tributaria. O sea, mientras el gobierno intenta subir los impuestos, a los que financien con su plata Televisión Nacional le bajan los impuestos. Camila Vallejo dijo eso, que esa plata no iría a Televisión Nacional, sino que a nuevos proyectos. Dijeron además que la idea es que tenga un financiamiento estatal y un financiamiento privado, o sea, del mercado publicitario. O sea, lo que pretenden es que Televisión Nacional participe en el mercado publicitario, pero con un subsidio estatal, lo que le daría una ventaja sobre cualquier competencia. O sea, lo que pretenden, ni más ni menos, es vulnerar la ley de libre competencia. Yo creo que es verdad que lo mismo ocurre con el Canal 13 de Andrónico Luksic, que pierde plata y es subsidiado permanentemente por Luksic, alterando las reglas de la libre competencia, sin que haya al menos interés de averiguar algo por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Pero usted comprenderá que la falta de uno no justifica la falta de otro. La frivolidad de Francisco Vidal, la tontera de Camila Vallejo, la impertérrita actitud de pedir más plata a todos los chilenos sin dar cuenta de nada, es otro golpe, uno más, a nuestra institucionalidad.
Todo partió por una inquietud del servicio electoral. ¿Qué ocurrió? Hay elecciones en octubre y como estas elecciones son de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales, cada ciudadano deberá optar por 4 candidatos y por primera vez en una elección de este tipo el voto será obligatorio, en la elección anterior era voluntario. Se estima que una elección con estas características en un día es muy difícil por el número de votantes además que debe recibir cada mesa y con esta cantidad de candidatos. El CERVEL, el Servicio Electoral entonces, pidió legislar para que la elección fuera en 2 días, 26 y 27 de octubre. Pidió nada más que eso, que la elección fuera en 2 días. Pero, en La Moneda y en amplios sectores del oficialismo resolvieron que era mejor dejar sin multa al que no fuera a votar, estableciendo de facto el voto voluntario, porque por ley el voto es obligatorio. Pero si le saca la multa, es de facto. Pero ocurre que sacar la multa es inconstitucional, pero no les importó. Después, ante el escándalo, decidieron que hubiese multa, pero solo para los chilenos, no para los extranjeros que legalmente viven en Chile, no extranjeros ilegales, los que legalmente viven en Chile. Con una curiosa teoría que se le ocurrió a Álvaro Elizalde, eso de distinguir entre ciudadanos y electores. Esta distinción también es inconstitucional, pero tampoco les importó. Ante tanto escándalo, finalmente negociaron y bajaron la multa de 200.000 pesos aproximadamente a 33.000 pesos. O sea, ahora es más caro, por ejemplo, dejar mal estacionado un auto. Y todo esto se hizo con un veto, pero un veto que tiene apellido, adjetivo, es un veto presidencial. O sea, todo esto es responsabilidad personal de Gabriel Boric. Ocurre que el 11 de octubre de 2023, hace poco, el año pasado, Gabriel Boric con la firma de Álvaro Elizalde presentó un proyecto de ley para regular el voto. Boric incluso le impuso 3 urgencias simples para acelerar la tramitación. Y la multa que ahí se establecía era de 198.000 pesos. Incluso le voy a decir algo. La multa por no contestar el censo que se hizo hace poco, llegaba a los 235.000 pesos. ¿Por qué el gobierno cambió de opinión en pocos meses? Simplemente por cálculo electoral. Parece que el Boric bueno, el Boric inocentón, un poco torpe, distraído, que se cree buen orador, el Boric limitado pero sincero, no es ni tan bueno, ni tan sincero, ni tan honesto, porque nadie con estas características pretende arreglar el sistema electoral para su propia conveniencia a poco tiempo de celebrarse elecciones. Porque en el gobierno sostienen que el voto obligatorio los perjudica y que el de los extranjeros también los perjudica. Entonces ahora descubrimos que andan con la maldad bajo el poncho, y esto es una mala cosa. Recién ahora, la ministra Carolina Toá, que apoyaba el otro proyecto que establecía los 198.000 pesos de multa, justifica la multa de 33.000 pesos, incluso con ironía, diciendo que la gente que lo critica no sabe lo que significa para muchos los 33.000 pesos. Qué decepción, ¿eh? Una más de ella, y qué decepción además acerca de su vocación democrática. A Sandra Milena Acevedo Riascos le decían la doctora o la reina del lujo. ¿Quién es? Era la jefa de la toma El Ensueño de Todos, una toma que está ubicada en Puente Alto. La toma que existe estaba dominada por ella y por los suyos, que son todos colombianos. Es verdad que unos venezolanos trataron de disputarles el dominio, el poder que había ahí, pero hasta ahora esos venezolanos no lo habían logrado. Estos colombianos, con ella a la cabeza, tenían un control férreo, vigilancia con hombres armados, había cámaras en los ingresos, en todos los accesos. Desde el interior organizaban libremente, porque no entraba la policía, la comisión de delitos. Los que habitaban la toma debían pagar por protección. Y si no pagaban, los echaban o los amenazaban. Andaban armados. O sea, era una ciudad en la que imperaba la ley de ellos. Y operaban, obviamente, bajo la vista y el conocimiento de las autoridades sin que nadie interviniera. Cuando
hubo finalmente, después de años, una intervención, un allanamiento. Se descubrió que Sandra vivía en una casa grande, una casa con 10 habitaciones, con jacuzzi, con piscina, con comodidades. Fue detenida, fue formalizada y la jueza, muy condescendiente, prohibió divulgar su nombre. Y como la vio nerviosa, maternalmente le dijo que se tranquilizara. Tranquilízate. El asunto es que Sandra Milena Riscos Acevedo, hace años, que era una de las personas más buscadas en Cali, Colombia. Tanto es así que tenía una orden internacional de detención en el sistema Interpol, que en Chile maneja la Policía de Investigaciones. Pese a tener esta orden internacional de detención, había regularizado su situación migratoria en Chile, sin que nadie ni siquiera hiciera una consulta en un computador para saber quién diablos era. Impresionante. Y yo me pregunto, ¿cuántos extranjeros están en la misma situación? El pajaroneo, la actitud del pavo, la flojera, la haraganería, también daña la institucionalidad. Y ante el crimen organizado, usted lo sabe bien, ¿no? El pajarón no sobrevive. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.